Son tus mandamientos los que traen orden a nuestra vida, Señor, y tú nos puedes bendecir. En ese orden tuyo, Señor, el orden del cielo, ahí está nuestra bendición, ahí está nuestro gozo, nuestra felicidad, Señor. Ahí se cumple el propósito y queremos que en esta tarde ocurra. En el nombre de Jesús, resistimos todo lo que no es tuyo, Señor, todo pensamiento negativo, pensamientos quizás de incredulidad, todo lo que el enemigo quiera usar para confundir. En el nombre de Jesús lo rechazamos y lo anulamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y declaro en este lugar libertad, libertad para poder oír la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Le puede dar otro aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, después te voy a pedir, Claudio, agua en un momento porque se me va cuando empiezo a hablar. Muy bien, hermanos, vamos a abrir ahí nuestras Biblias en el capítulo 9 de Esdras, el libro de Esdras. Vamos a leer ahí un poquito esta situación, este momento que fue, gracias, que fue un momento clave en la historia del pueblo de Israel y que nos puede servir para nosotros también. Ustedes saben que toda la historia de la nación de Israel y todo el proceso que el Señor tuvo con ellos puede usarse como una tipología, como una comparación de lo que es nuestras vidas, ¿no? De lo que va ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? Israel fue liberado de Egipto, que es una tipología del mundo. Nosotros, el Señor nos sacó, ¿no? del sistema de este mundo. Israel pasó por el Mar Rojo, eso representa las aguas del bautismo. Después del desierto, nosotros pasamos por desiertos. Hay una tierra prometida, un cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, etcétera, etcétera, ¿no? Así que quiero que podamos ver este punto, este momento que fue donde Israel estaba en ese proceso. En el libro de Esdras estaba justo a la mitad del pueblo de Israel en el proceso de regreso de este segundo cautiverio, podríamos decirle así, ¿no? El primero fue en Egipto, ahí en los días de Moisés y esa liberación. Acá hubo un segundo cautiverio que fue el de Babilonia. Ellos fueron cautivos a Babilonia. El rey Nabucodonosor fue el que conquistó Jerusalén y llevó, como conocemos la historia nosotros, días de Daniel, días de los profetas Ageo, Zacarías, y hombres de Dios como Esdras, Nehemías, Zorobabel. Fueron hombres que fueron usados en ese momento. Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios les dio una liberación poderosa también, milagrosa también. No fue como la de Egipto, que fue con las plagas, con todo el poder de Dios ahí contra Faraón. En el caso de Babilonia fue una liberación, podríamos decirlo así, más del orden político, porque se abrieron las puertas para que muchas naciones pudieran volver a su lugar de origen, y el Señor le dio gracia a estos hombres para poder volver a Jerusalén, reconquistar la capital, y el país entero fue reconstruido en ese momento. El templo, las casas de la gente, la muralla en los días de Nehemías, así que todo un proceso ahí impresionante. Ahora, en los días de Esdras, hermanos, Esdras fue el segundo, el primer remanente que volvió de Babilonia, que en ese tiempo ya era Asiria, porque los asirios conquistaron Babilonia. Entonces ahí se liberó a las naciones, entre ellas Israel. Entonces fue Zorobabel el líder del primer remanente que regresó a Jerusalén. Después Esdras es el segundo remanente. Vinieron en los días de Esdras 2000 hombres
lo acompañaron junto con sus familias, o sea, 2.000 hombres que eran cabezas de hogar, que eran líderes, regresaron con él. Y después el tercer remanente fue el de Nehemías, que fue el que después reconstruyó la muralla y terminó como ese tiempo, ¿no? Así que estamos acá en el medio, justo en el medio, en los días de Zorobabel, el primer grupo que regresó del cautiverio. Recordemos, hermanos, que el regreso fue voluntario en ese momento y hubo muchos que vinieron, hubo miles que volvieron a Jerusalén, pero hubo muchos otros que se quedaron en Babilonia. Así que eso fue los que quisieron, ¿no? Entonces, aunque fueron muchos, también hubieron muchos que se quedaron, prefirieron quedarse allá porque ya tenían en Babilonia, no sé, su vida hecha, su trabajo, su historia ya hecha ahí. Pero hubo muchos que, obedeciendo también a este mover de Dios, de regresar y la reconstrucción. Recordemos que Jerusalén, después de Nabucodonosor, hermanos, quedó devastada totalmente, no quedó en ruinas, no quedó nada de ahí. Se llevaron a los jóvenes, se llevaron todo, y ese regreso fue literalmente reconstruir la nación de las mismas ruinas, ¿no? Pero Dios hizo enormes milagros ahí. Zorobabel restauró el templo. Después, en los días de Esdras, hubo como una santificación y una purificación del pueblo, de la nación. Y después, en días de Nehemías, se terminó, como dije, la muralla. Ahora, quiero que leamos acá porque pasó algo muy curioso en este capítulo 9 y 10. Y el Señor me lo remarcaba en estos días atrás. Y dice así, vamos a leer los primeros versículos, voy a ir parando. La verdad que tengo un bosquejo que se los he pasado, pero tampoco quiero estar estructurado o muy estructurado al bosquejo. Dice así el versículo 1. Una vez realizadas estas cosas, ¿están conmigo, hermanos? ¿Lo tienen ahí? Estamos acá también, ¿no? Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, este es Esdras el que está hablando, ¿no? Muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa, diga conmigo, la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Pero peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios, ¿no? Fíjense, hermanos, como les dije, el primer remanente que llegó a Jerusalén fue en los días de Zorobabel. Después de este gobernador, pasaron 80 años, más o menos, entre 75 y 80 años, para que el segundo remanente, liderado por Esdras, llegara a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que acá se le acercan a Esdras y les dicen, de aquel remanente que llegó con Zorobabel y que restauraron el templo, restauraron el sistema de adoración, los sacrificios, restauraron el altar, los levitas, los sacerdotes y también funcionarios, todo el liderazgo de que habían llegado en esos días, en esos 75 años hasta la llegada de Esdras, se habían corrompido. Empezaron la restauración. Por eso es que también cuando uno lee los profetas, por ejemplo, el profeta Ageo exhorta mucho. Ellos empezaron la reconstrucción del templo, pero después pararon, tuvieron muchos años que dejaron la obra, y la exhortación siempre era a volver a ese propósito que el Señor les había dado. En este momento se encuentran con esta condición, ¿no? Que muchos hombres se habían casado con mujeres paganas que habitaban esas tierras, y no solamente ellos, sino que a sus hijos también. Cuando esto, hermano, estaba establecido en la ley del Señor que no debían hacerlo, porque, como hemos leído, se contaminaba o se corrompía, ¿no? Como lo dice acá en la Nueva Traducción Viviente, la raza
santa, ¿no?, se había corrompido. Empezaban las mezclas, ¿no? Entonces quiero que podamos leer la ley del Señor en el libro de Éxodo. A ver, primero vamos a leer, Éxodo 34, Mónica. Versículo 11 al 16. 34, 11 al 16. Dice así. Esta es la ley, las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para el pueblo cuando estaba siendo establecido Israel como nación en los días de Moisés. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos. Esto era en el momento el Señor les estaba hablando de la tierra prometida y todas las naciones que habitaban ahí y cómo el Señor les iba a dar victoria ahí. Ten mucho cuidado, dice el 12, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es el Dios celoso de su relación contigo. Amén. Puedes decirlo conmigo: Dios es celoso de la relación que Él tiene con nosotros, con su pueblo, con sus hijos. Amén. Él es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás sus hijas. Fíjate, el Señor le está diciendo lo que iban a hacer, en lo que iban a ceder, en lo que iban a caer si entraban en tratados, en compromisos, en relaciones con gente de las naciones paganas. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificio a otros dioses como esposas para tus hijos, y ellos seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra ti al rendir culto a otros dioses. Amén. Advertencia del Señor: no entres en compromiso, no hagas pacto, no te relaciones en intimidad, ¿no? Que no sean parte de tu intimidad, de tu familia, es lo que le está diciendo el Señor, porque tarde o temprano, más tarde o más temprano, vas a terminar cediendo. Si no sos vos, va a ser la próxima generación, tus hijos van a terminar cediendo y van a terminar postrados delante de otros dioses. Amén. Deuteronomio 7, versículo 1 al 6. Veamos lo que dice acá. En Deuteronomio ya es el momento cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, cuando estaban ya en los días donde el Señor estaba levantando a Josué, el conquistador, y estaban ahí a punto de experimentar las grandes victorias de la tierra prometida en Canaán. Dice así el versículo 1: cuando el Señor Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, amén, promesa del Señor, la tierra prometida, la tierra que fluía leche y miel, que Dios les había prometido, la vas a poseer. Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones: los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estas 7 naciones son más fuertes y más numerosas que tú, le aclara el Señor. Así que la conquista iba a ser milagrosa, ¿verdad, hermanos? Porque eran más poderosas estas naciones. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, otra vez, ¿no? No hagas pacto, no te relaciones, no entres en una comunión íntima con ellos. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses.
entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos. Otra vez, ¿no? Lo mismo que antes, destruir tus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres, ¿qué cosa? Tú eres un pueblo santo. ¿Qué significa santo, hermanos? Lo hemos aprendido. ¿Qué significa santo? Apartados, ¿no? Eso es santo. Dedicado, ¿no? Cuando algo es santo es cuando algo se consagra para un uso específico, ¿no? Y nosotros somos el pueblo de Dios. Tocarle, hermano, que tenés al lado y decirle, somos el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Somos el pueblo de quién? De Dios, ¿no? Hay muchos otros pueblos. Hay gente que le pertenece a otros dioses, pero nosotros, hermanos queridos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, o sea, hemos aceptado su señorío sobre nuestras vidas, entonces nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el Israel espiritual ahora en Cristo Jesús, ¿no? Por eso esta palabra se aplica a nosotros también. Es hacia el pueblo de Israel, pero como dije, es también para nuestras vidas en esa comparación. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Amén. Así que somos especial tesoro del Señor. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Qué bonito, ¿verdad? Que el Señor entre mucha gente, a veces nosotros, mi esposa esto lo suele decir mucho, porque lo valora muchísimo. Ella a veces lo dice en cuanto a la familia. ¿Cómo es posible que de toda mi familia yo haya conocido a Cristo? Y cuando hay muchos que no han podido, no se les revela o no han rendido su corazón, pero de repente el Señor nos escogió a nosotros, ¿no? Y mucho de lo que estamos aquí sé que ha sucedido así, ¿no? Dentro de todas las miles de personas que viven en Córdoba, millones, de todas las familias de Argentina, el Señor nos escogió, nos eligió a nosotros para ser pueblo suyo, ¿no? Para ser su especial tesoro. Y el Señor nos valora tanto, hermanos, que por eso también nos cela con un celo. El celo de Dios, hermanos, no es un celo enfermizo, no es un celo descontrolado, no es el celo de la carne, ese que es desconfiado. No. El celo del Señor tiene que ver con el valor que Él nos da a nosotros y el valor que Él le da a la relación que nosotros tenemos con Él. Por eso toda la Biblia se centra en esa comunión entre Dios y los hombres y Dios, y que nosotros podemos vivir hoy gracias a nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Así que somos nosotros ese pueblo especial. Ahora, pensando en el pueblo de Israel, hermanos, el gran problema de Israel, aunque hubieron muchos pecados, aunque hubieron muchas situaciones, pero digamos el pecado que era constante en ellos, reiterativamente, era la idolatría. Justamente lo que el Señor les había advertido, ¿no? En distintas ocasiones. De hecho, en los 10 mandamientos, ¿no? En la base ahí también figura el punto de la idolatría, ¿no? No te harás ídolos, no harás imagen, no de animales, ni de hombres, ni de cualquier cosa, ¿no? Y parece que el pueblo de Israel, aunque muchos, siempre había un remanente fiel, siempre había un núcleo que era fiel, pero en muchas ocasiones la mayoría cedía. Israel practicaba el culto a dioses ajenos, construía altares, lugares altos, y ya lo vemos en el desierto nomás cuando hicieron el becerro, ¿se acuerdan? Moisés subió al monte a buscar a Dios y ahí fue cuando bajó con las tablas de la ley y enseguida el pueblo ya había hecho un becerro, ya estaban haciendo fiestas y hermanos, las fiestas en ese tiempo tenían mucho que ver con la inmoralidad, ¿no? Por eso habla acá de que iban a ser inducidos en prácticas sexuales que eran detestables para Dios y sacrificios
que eran abominables a los ojos del Señor. Incluso de los hijos, en muchas ocasiones se sacrificaban niños, etcétera. Así que por eso era algo que le causaba repugnancia al Señor. Pero el pueblo de Israel caía reiterativamente en estas prácticas. Muchas veces se inclinaba ante imágenes de madera, de piedra, buscando la emoción de nuevas experiencias. El pecado de la idolatría también es llamado en la Biblia adulterio. Por ejemplo, los profetas Oseas y Ezequiel tratan la idolatría con de esta manera, este concepto de infidelidad a Dios, indicando que el pueblo se apartaba de su pacto, de su compromiso divino, por placer o por seguir las prácticas de otras naciones. Amén. La idolatría, hermanos queridos, es la adoración a ídolos. Figuras, estatuas o imágenes, puede ser la idolatría en ese punto. Por eso es que cuando yo veo por ejemplo, lo que ocurre con la religión católica, ahí es uno de los puntos donde nosotros no compartimos, ¿no? Porque por el tema de las imágenes que está ahí, está bien clarito en la palabra de Dios, no te harás imágenes, y resulta que hay imágenes por todos lados, ¿no? Entonces, esa es una forma o una manera, digamos, una faceta de la idolatría. Pero por otro lado está la divinización, le he puesto yo, a ver si lo he dicho bien, divinización de algo que no es Dios, ¿no? Como también, como puede ser el amor o la admiración excesiva e incondicionales a cualquier persona o cosa, ¿no? Muy normal en nuestros días llamar a alguien ídolo, ¿no? Cuando es un deportista que es un ídolo, ¿no? A veces en los debates futbolísticos no hablan de jugadores de fútbol y dice, llegó a la categoría de ídolo, es buen jugador, es querido en el club, pero llegó a la categoría de ídolo, idolatría, ¿no? Cuando ya es como una especie de Dios de ese equipo, ¿no? Y ahí están, en la tribuna están su bandera con la cara, ¿no? Ahí del jugador o el nombre escrito y de alguna manera se venera y es un amor ya que excede, ¿no? Es un fanatismo que excede, en nuestro caso, por ejemplo, cuando se habla de Messi, ¿no? El ídolo de Argentina, o de Maradona, ¿no? Y parece que nos acostumbramos, hermanos, ¿no? ¿Sí o no? Nos acostumbramos a veces, pero el Dios del fútbol o qué sé yo, la mano de Dios, ¿no? Y uno en la jerga futbolística uno lo entiende, ¿no? Pero como nación nosotros a veces idolatramos, ¿no? Y por eso le permitimos todo y por eso todo vale. Tenemos que tener cuidado con estas cuestiones. ¿Amén, hermanos? ¿Me dicen amén? Cuidado con ese amor o esa admiración excesiva. La idolatría tiene que ver con esos excesos. Se utiliza para describir, la palabra idolatría, para describir una devoción o pasión desmedida hacia una persona, un entretenimiento, un bien material o cualquier otra cosa. Repito, idolatría se utiliza este término para describir una devoción o pasión desmedida hacia una persona, un entretenimiento, un bien material, cosas materiales o cualquier otra cosa. Yo he anotado acá algunos ídolos modernos. Decí conmigo, ídolos modernos. En este sentido, la idolatría en nuestros días incluye dioses con minúscula, dioses modernos, como el yo, por ejemplo. Hoy en día creo que se idolatra al propio ser, ¿no? El yo. Estamos viviendo en una época muy narcisista, ¿no? Muy centrada en uno mismo, muy egoísta, muy egocéntrica. Entonces es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero, ¿no? Hacer el mensaje, hacer lo que vos quieras, lo que salga de tu corazón, lo que vos sientas, ¿no? Y resulta que eso que vos sentís hace daño a muchas otras personas o lo que vos querés. Y entonces la vida se centra en uno mismo y cuando el yo está en el trono del corazón de un hombre o de una mujer y se idolatra mi pensamiento, lo que yo he vivido, mi experiencia, mi, ¿no? Entonces
tenemos un grave problema. Amén. Tenemos que dejar de adorarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Me dicen amén a esto? Amén. A veces en la misma iglesia estamos primero nosotros que el Señor. Entonces tenemos ahí un grave problema, es infidelidad al Señor. Estamos incurriendo en una idolatría de nuestros días. Hay que mirarse al espejo, obviamente, para salir peinadito, ¿no? ¿Cuántos se miraron al espejo para venir acá hoy? Y arregladito lo mejor posible, ¿no? Pero cuando te pasas horas mirándote al espejo o tu vida es un selfie, ¿no? Hay un problema, hermano, ahí tenemos que analizar nosotros nuestro corazón. Amén. ¿Me dicen amén los jóvenes acá, los adolescentes? Cuidado ahí, porque si no estamos ahí mirando cuántos likes no me han dado, cuánto me gusta, y parece que dependiera de eso nuestra vida, nuestro estado de ánimo, no va a ver quién está, que todo el mundo esté pendiente de nosotros. No digo que sea malo las redes sociales, nada que ver, hermano, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que analicemos nuestro corazón. Amén. El yo, que es orgullo en última instancia. Después otro de los dioses es la codicia, el materialismo, ¿no? Las cosas materiales se pueden transformar en un dios, algo que idolatramos nosotros, ¿no? La casa que tenemos o que queremos tener, ¿no? Y todo se centra en eso. Cuidado ahí, hermanos. Amén. La economía, el dinero. Hay hombres que son fanáticos de su auto, ¿no? Y ahí está, y lo cuidan como si fuera, lo cuidan más que la esposa, ¿no? Lo cuidan más que los hijos. Si es cuestión del auto, se gastan lo que no está escrito, ¿no? Entonces se ha transformado en un Dios para él, un Dios con minúscula, ¿no? Así que cuidado con el materialismo, cuidado, porque es un Dios de este siglo y parece que es lo primero. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuántas dificultades, cuántos problemas hay a veces entre la misma familia, a veces entre amigos, que por una cuestión de economía o por algo material se rompe esa amistad y parece que estuviera siempre lo primero, ¿no? La lealtad a veces de un empleado a un jefe por sacar algo, por robarse algo, se le va el corazón ahí en las cosas materiales y se olvida de todo el bien que le hicieron cuando lo contrataron o cuando... Entonces es porque hay un Dios que está acá en el trono del corazón. Bueno, cuando el Señor Jesús habló de servir a dos señores, ¿se acuerdan de ese pasaje? Él dijo, no se puede servir a dos señores. O sirven a Dios o sirven a las riquezas, dijo. No habló ahí de Satanás el diablo, no habló de los demonios, habló de ese Dios con minúsculas que son las riquezas, que es el materialismo. Amén. Nosotros no podemos servir en ese sentido. Servimos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, hermanos. Analizamos nuestro corazón y cuando el Señor estaba hablando ahí acerca de la riqueza en ese momento, saben ustedes que ahí en el griego esa palabra Señor, cuando habla de las riquezas es mamón, ¿no? Y está hablando ahí de un demonio, que hay demonios, hay espíritus que operan detrás de los bienes materiales para atraer nuestro corazón hacia y a influenciarnos, ¿no? Entonces uno se deja llevar y cuando lo material pasa a ser lo primero en tu vida, el enemigo te lleva de las narices, ¿no? Para donde él quiera. Y esa idolatría te lleva a cometer otro tipo de pecados terribles, ¿no? Como tener en poco a la gente, el corazón se endurece, etcétera, etcétera. Amén, hermanos. La fama, esto tiene que ver con la gente, lo que dice la gente puede transformarse en un Dios o en algo que es sumamente importante para nosotros, que toma el primer lugar. Cuidado ahí, los placeres de este mundo, hay gente que su placer es su Dios, porque es todo lo que su vida gira en torno a ese momento, ¿no?
cuando es una adicción, cuando es en el caso de la inmoralidad, de placeres sexuales, etcétera, etcétera. Hay gente que vive para eso y no importa ninguna otra cosa. Eso se transformó en un Dios. Esas son iniquidades que están ahí arraigadas en el corazón. A veces hay aficiones o hay hobbies, no le decimos nosotros, hay pasatiempos nuestros que se terminan volviendo un Dios también, ¿no? Porque nuestra vida justamente apunta y todo lo acomodamos para ese momento. Eso está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón. Amén. Ahí lo tenemos que tener bien claro nosotros y tenemos que ser bien determinados. Todos estos dioses de nuestro tiempo, puede haber muchos otros más, pueden llegar a sustituir a Dios como fuente de satisfacción de nuestras vidas, ¿no? Entonces ahí estamos en un problemón, ¿no? Porque la idolatría entró. A lo mejor no tenemos una virgen en la casa o en la verja, o como tienen a veces algunos una grutita ahí, o a lo mejor no vamos al Gauchito Gil o a la difunta Correa, no practicamos ese tipo de idolatría, pero sí estamos nosotros ahí, ¿no? Los primeros. Pero sí hay cosas que están ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo he aprendido yo a detectar qué es lo que está haciendo lo primero en mi vida? ¿Cómo te enseño también que vos lo puedas detectar? Es muy fácil. ¿A qué le dedicas más tiempo? A lo que vos le dediques más tiempo, ¿no? Eso se ha transformado en lo primero en tu vida, ¿no? Cuando podés acomodar todo para hacer eso, entonces es porque eso tiene una relevancia, está teniendo una prioridad, ¿no? Está en el trono ahí de tu corazón. Amén. Pregunto, ¿a qué le dedicas más tiempo? Alguno me va a decir al trabajo, porque tengo que cumplir un horario y es lo que más tiempo me lleva. Bueno, eso es una excepción, ¿no? A la regla, cuando vos tenés que cumplir un horario y tenés que estar ahí. Pero ¿qué pasa con cómo nosotros ordenamos y cómo acomodamos nuestra vida y cómo nos organizamos? Ahí está el punto. Amén, hermanos. ¿A qué le dedicas más tiempo? Pregúntale al que tenés al lado, ¿a qué le dedicas más tiempo? Si tenés tiempo para todo, pero no hay tiempo no hay minutos para el Señor, hay algo que está mal. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Si juega Talleres hay tiempo. Si juega Belgrano, sacamos tiempo de donde sea, ¿no? La gente increíblemente saca tiempo, saca plata, ¿no? De donde sea, ¿no? Escuchaba una entrevista de ahora que fue el clásico los otros días y escuchaba a un muchacho la cantidad de gente que hubo ahí, ¿no? Somos la mayoría, ¿no? De verdad, ¿no? No, es broma. Hablando de idolatría, ¿no? Pero escuchaba a uno que él decía, yo me gasto, hablaba, dice, Talleres es mi vida, lo sigo a todos lados, no sé qué, 200.000 pesos, 250.000 pesos me gasto por fin de semana por Talleres, ¿no? Digo, madre mía, está loco el tipo, la esposa lo debe querer matar, ¿no? Los hijos ni te cuento, ¿no? Porque vamos a tal lugar, porque toda la ceremonia, el asado, y hablaba de todo eso, ¿no? Su vida está ahí, ¿no? Cuidado, hermanos, a lo mejor nosotros no estamos en ese extremo, pero a lo mejor hay cosas que nos están robando ahí el corazón y nuestra atención. Puede ser un partido político también, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Saben que yo cuando escucho, somos tan extremistas en Argentina, somos un péndulo, ¿no? Vamos así de izquierda a derecha y nos vamos a los extremos porque somos apasionados, ¿verdad? Somos apasionados, tenemos eso en el ADN y parece que no podemos tener un punto medio, ¿no? Un equilibrio. Veía a nuestro presidente el lunes, ¿no? ¿Lo vieron? En el Movistar Arena. Y uno dice, ay, señor, por ahí te da un poco de vergüenza ajena. Después hay que orar por él porque es el hombre que está ahí como cabeza de Argentina en este momento, ¿verdad? Es nuestro presidente, orar por él. Yo veo las cosas buenas que tiene cosas buenas, veo las malas que tiene también, ¿no?
Pero cuando miro para el otro lado, hermanos, digo, ay, Señor, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos, hermano? Porque fíjense, cuando yo escucho, esto no es simplemente para ilustrar, ¿no?, lo que estoy diciendo, cuando a veces yo he escuchado en actos, ¿verdad?, cantar la marcha peronista, a veces me ha dado la sensación de que es como una religión y que la cantan y es como una adoración, ¿no? Los muchachos peronistas, ¿no? Y eso es como el pueblo, eso es como una iglesia, ¿no? Donde Perón es el Dios, Evita es la Virgen María y el Espíritu Santo es, no sé, Cristina, no sé quién es, ¿no? Pero ellos así, ¿no? Son tremendos, ¿sí o no, hermano? Un peronista, que no estoy hablando ni de radicales, no estoy hablando de eso, hermano, estoy hablando del corazón, ¿no? Que a veces, claro, cuando vos tenés ese tipo de obsesión o ese tipo de sea para un lado, sea para la libertad avanza, o sea para el peronismo, el radicalismo, lo que sea, ¿no? O acá en Córdoba, ¿no?, que tenemos lo nuestro también, nos volvemos, como se dice en política, termos, ¿no? Entonces no analizamos, es una obsesión, ¿no? Y es un amor desmedido ya, que se transforma en idolatría, ¿no? Entonces no importa quién esté, no importa lo que diga, y ahí va nuestro voto, porque ahí está también nuestro corazón. Tenemos que ser sabios, hermanos, ¿amén? ¿Cuántos me dicen amén? Y ya que me metí en este tema, que no sé por qué me metí en este tema, porque no pensaba hablar de esto, simplemente he puesto ahí partido político, porque para algunos es como un dios, ¿verdad? Y eso, y no paran de ver las noticias y están metidos ahí en el tema. Seamos sabios, hermanos, a la hora de votar. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? No hay que votar por una camiseta política. Hay que analizar qué propuesta tenemos se parezca más a la palabra de Dios. ¿Ah? A veces tenemos que elegir, lamentablemente, entre lo menos peor, ¿no? No hay algo que sea el ideal, a veces lo menos peor, pero vayamos por eso. Amén. La vida, la honra al Señor, ¿no? A veces hay políticas que quieren sacar a Dios del medio, quieren sacar a Dios hasta la palabra Dios y la palabra Biblia la quieren quitar del medio, ¿no? Hay toda una corriente en esa línea. Nosotros no podemos ir en esa corriente, hermanos. ¿Amén? ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Bueno, y ahí me quedo, si no ya nos vamos para otro tema. ¿Saben que en ocasiones el ministerio se puede transformar en un ídolo? Mi servicio en la iglesia a veces puede llegar a ser, para algunos, si se desvía el corazón, llegar a ser más importante que Dios mismo. O sea, lo que Dios te ha dado, o el ministerio, el llamado, el propósito que Dios te dio, le dan más valor a eso que a Dios mismo. A veces pasan más tiempo en ese servicio o en esa área en la que estás cumpliendo ese ministerio que Dios te ha dado, pero no estás pasando tiempo con el Señor, el Dios que te ha dado ese ministerio, ese llamado. Amén. Y a veces nos ha pasado mucho al liderazgo de la iglesia, que nos hemos enamorado de la iglesia y nos hemos olvidado del Dios de la iglesia, nos hemos enamorado del ministerio, pero hemos dejado al Dios del ministerio, y ahí estamos literalmente en el horno. Amén. Cuidado con este tipo de idolatría, en el nombre de Jesús. Así que, ¿cuál fue el problema de Israel, hermanos? Y ahora lo aplicamos a nosotros. ¿Cuál fue el problema de Israel? En primer lugar, de la nación. Yo hablo de la historia de Israel. En primer lugar, Egipto, la esclavitud. Se acostumbraron a la cultura egipcia. Eso es aplicado a nuestra vida, la cultura del mundo, la vieja vida. En nosotros, el antes de Cristo, para nosotros es el sistema de este mundo y su cultura. Cuidado, porque a veces nos podemos acostumbrar a eso. El mundo vive así, con dioses, dioses con minúscula, ¿no? Todo el mundo vive así. Hay algo que ama, que tiene la prioridad
en su corazón. Y si no tiene al Señor en su corazón, entonces está de alguna manera practicando la idolatría. La vieja vida y su manera de pensar y actuar. Ese fue un problema para Israel. Y número 2, lo que el Señor enfatiza acá en los mandamientos, en estos mandamientos que hemos leído, los tratados, los pactos, el compromiso con personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Amén. Esos fueron los dos rasgos que indujeron o que llevaron a Israel a la idolatría en todo momento. Esa raíz que tenían de ahí, de los 400 años que pasaron en Egipto, ¿no? Que no fueron pocos, fueron 4 siglos, así que generaciones que se criaron nada más que viendo los dioses egipcios y a ellos en esclavitud, y eso fue tremendo, y para Dios fue todo un trabajo cambiar esa mentalidad del pueblo de Israel. Egipto por un lado, y después por otro lado, ya en la tierra prometida, ya en los días de la libertad, es las relaciones y los compromisos que tomaban con otros pueblos, con otras naciones, que los inducían después a adorar a otros dioses. Amén. Decí conmigo, idolatría. Idolatría. Dios quiere erradicar la idolatría de nuestras vidas. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Y te insisto en este concepto, no pienses en santos, en vírgenes cuando digo idolatría. Esa es una parte, pero hay ídolos que se levantan en nuestras vidas y que tenemos que quebrarlos, hermanos, en el nombre de Jesús, porque el único que merece el trono de nuestro corazón es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué pasó en Esdras, hermanos? ¿Saben por qué es tan importante este libro de Esdras y estos capítulos que te estoy leyendo? Porque ¿qué fue lo que pasó con Israel después de siglos de historia, ¿no? En este momento, después de Esdras y de estos capítulos, nunca más Israel volvió a caer en la idolatría. Hasta este punto, la Biblia nos habla constantemente, regularmente, insistentemente, cada X años el pueblo de Israel caía en la idolatría. Por eso venía un juicio de Dios, problemas diferentes, empobrecían, se cerraban los cielos, todo por causa de la idolatría, los baales, las aceras, etcétera, etcétera, dioses paganos, ¿verdad? Ahora, en este punto hay un quiebre e Israel algo entendió, el pueblo de Israel, y nunca más volvieron a incurrir en este pecado como nación, por lo menos en lo general. Quizá puede haber habido alguno en alguna casa, pero Israel como pueblo de Dios lo entendió, lo comprendió, y algo pasó acá en el corazón de esta nación, y creo que es lo que tiene que pasar en nuestro corazón también para ser libres de la idolatría. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Lo leemos juntos. Miren, le dijeron, estamos en el 9, ¿verdad? Los hombres vinieron y le dijeron a Esdras, los líderes y los levitas y los sacerdotes, los que están ministrando en el templo, y por lo tanto la nación entera también, se han corrompido porque se han casado con mujeres paganas y han permitido esas relaciones en su familia. Versículo 3, capítulo 9, versículo 3 de Esdras, leemos juntos. Dice, al oír esto, me rasgué el manto y la camisa. Esto fue lo que hizo Esdras. Me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, cosa que es dolorosa, hermano, ¿no? Pero era un símbolo en esos días, en esos tiempos, era un símbolo de humillación y era un compungimiento de espíritu. Y lo demostraban los judíos, por eso leemos muchas veces en la palabra, en una costumbre, ¿no? Rasgar su vestidura, ¿no? Cuando algo les dolía en el corazón. Y cuando Esdras era un hombre de Dios, era un hombre íntegro, Esdras fue un hombre que volvió, trajo a la nación de Israel a la ley, a la palabra de Dios, era un hombre impresionante. Entonces él escucha que los funcionarios, los líderes de gobierno, los levitas, los sacerdotes, los que ministraban en el templo, se habían corrompido y habían permitido estas prácticas en su familia. Al oír esto se rasgó
las vestiduras, se arrancó la barba y el pelo de la cabeza también. Y dice, y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa del ultraje cometido por los que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. Y él levanta una oración ahí. Vamos a leer algunos versículos de esta oración. Oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados, fíjate que dice nuestros, no era él, no le pertenecían a él los pecados, pero como él era parte de la nación, amén. Hermano querido, hay pecados que son de la iglesia, que son nuestros, aunque vos no lo hayas cometido, amén. Y si el Señor nos está hablando quizás de este tipo de idolatría en nuestros tiempos, creo que estos son buenos momentos, días de ayuno y de oración como el de hoy, para pedir perdón por nuestros pecados. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Hacemos los pecados de nuestros hermanos y de la iglesia en Córdoba, en Argentina, aunque personalmente quizás no los hayas cometido, o sí. Pero Esdras lo tomó así y clamó al Señor. Nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. Desde el tiempo de nuestros antepasados hasta el día de hoy hemos vivido sumergidos en el pecado. Por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra. Nos han matado, capturado, robado, deshonrado, tal como estamos hoy. Sin embargo, mira, versículo 8, decí conmigo, sin embargo, o sea, a pesar de, significa, ahora se nos ha concedido un breve momento de gracia. Amén. Me impacta este versículo, porque ya la gracia del Señor, aún en tiempo de la ley, todavía Cristo no había venido, pero ya la gracia del Señor, había momentos de gracia, ¿no? Y el Señor había derramado su gracia, ese favor inmerecido por la nación de Israel, y les había permitido esa libertad y ese volver y ese independizaje de alguna manera de su nación opresora, de los asirios, y era un momento de libertad para ellos. Porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Él nos ha dado seguridad en este lugar santo. Nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud, pues éramos esclavos, pero en su amor inagotable, nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Amén. Y clama al Señor y se arrepiente delante de Dios. Y mucha gente empezó a sumarse a ese arrepentimiento y a esa humillación y a ese clamor, esa oración de Esdras. Ahora, ese clamor y esa oración produjo cambios en la nación, en todo el remanente de Israel en ese momento. Quiero que lo leamos, capítulo 10. Después, si querés leerlo, lee toda la oración de Esdras, es preciosa. Ahí hay una oración de verdadero arrepentimiento en este hombre, y la nación entera la tomó. Ahora, el capítulo 10, vamos al capítulo 10, versículo 1. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras, este es uno que se acerca a él, y le dice, hemos sido infieles a nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto. Diga conmigo, pacto, compromiso, tratado. Lo que Dios le había dicho, no lo hagas con otras naciones, no te involucres, no te mezcles, no te dejes influenciar. Dice, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, mediante el cual nos divorciemos de nuestras esposas paganas y las echemos de aquí junto con sus hijos.
Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios, que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Amén. Se levantó uno y dijo, hagámoslo. O sea, tenemos que orar, tenemos que humillarnos, arrepentirnos, y eso estaba pasando, esa oración estaba pasando. Pero ¿saben qué, hermanos? Que el arrepentimiento genuino, verdadero, y que se produce en un quiebre del corazón, te lleva al siguiente paso, que es una acción. Amén. Diga conmigo, acción. El arrepentimiento siempre, el verdadero arrepentimiento te lleva a una acción. Cuando el arrepentimiento es falso, el arrepentimiento falso podemos titularlo o podemos denominarlo como remordimiento. No hay una palabra que es remordimiento, ¿no? Que es cuando a vos te duele algo porque hiciste algo y hay una consecuencia mala que te viene por ese pecado, por ese acto, y eso te puede producir remordimiento, ¿no? No te sentís tan mal por el pecado, sino por la consecuencia del pecado. Amén. Por ejemplo, los dos casos así bien claritos en cuanto a arrepentimiento y remordimiento son el de Judas y Pedro. Judas pecó, ¿no? Traicionó al Señor. Y Judas tuvo remordimiento porque tiró las monedas de plata, le vino una culpabilidad que lo llevó a la muerte, a quitarse la vida. ¿Amén? No fue arrepentimiento. Se podría haber arrepentido, pero no se arrepintió. Sin embargo, Pedro, que negó al Señor Jesús 3 veces, ¿no? En el peor momento de la vida del Señor, cuando estaban castigándolo ahí, Pedro, que era uno de los más cercanos, lo niega, pero después dice la palabra que Pedro lloró amargamente toda la noche, ¿no? Y Pedro se arrepiente y el Señor lo restaura y lo transforma después en un apóstol. Amén. Así conmigo, verdadero arrepentimiento te lleva a una acción, cambio radical. Amén. Algo que venís haciendo y tenés que cortarlo. En este caso fue un divorcio masivo, hermanos. Fue una separación y fue dolorosa, por supuesto que fue dolorosa. Había ahí relaciones, había años de vida, había quizás una casa en común, propiedades en común, hijos. Muchos de ellos tenían hijos. Sin embargo, en este momento el pueblo fue radical y cortaron con toda influencia de las naciones paganas. ¿Cuál fue la consecuencia de esa decisión tan drástica, dramática en ese momento? La consecuencia fue que Israel nunca más tuvo problema con la idolatría. Amén. Hay decisiones de nuestra vida que tienen que ser drásticas y dramáticas. Amén, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Hay relaciones que tenemos que cortar en el nombre de Jesús. Le duela a quien le duela. ¿Cuántos me dicen amén? Hay amigos a veces que nos influencian para mal, pero es mi amigo de toda la vida, pero es con el que yo he compartido toda mi infancia. Te apela al alma. Me acuerdo en mi adolescencia, en la época del secundario, yo tenía, casi todos mis amigos han estado en la iglesia. Yo me crié en la iglesia, gracias a Dios que mis mejores amigos de la infancia y de la adolescencia fueron en la iglesia. Pero tenía un amigo yo que era muy amigo en el secundario. Se llamaba Ariel, yo me reía mucho con él. Y era mutuo, ¿no? Éramos como los dos que andábamos siempre juntos ahí. Pero cuando yo fui creciendo y después ya de ir al colegio, que lo seguía viendo en algunas oportunidades, yo me di cuenta que Ariel era muy, muy bueno, yo lo quería mucho, pero no me hacía bien para nada, ¿no? Ariel no tenía nada que ver con mi vida. Compartíamos, pero todo lo que compartíamos era del mundo, era de la carne, eran cuestiones que no me ayudaban en el propósito ni en lo que Dios tenía conmigo. Amén. Y en un momento tuve que empezar a alejarme poquito a poco y empezar a cortar esa relación. Y en muchas ocasiones me ha pasado, y creo que nosotros tenemos que ser radicales porque es muy sutil, hermano. El enemigo es muy sutil, él no te va a ir de frente. Cuando vos estás decidido, cuando sos pueblo de Dios, no te va a presentar una tentación que vos te des cuenta que vas a pecar en el momento. Te va a ir llevando de a poquito, poco a poco, que te vayas familiarizando otra vez con costumbres, con prácticas, y en un momento viene la tentación y el amigo te engancha
de nuevo. Amén. Jesús dijo, mis amigos son los que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Yo lo creo también. Tenemos que ser nosotros cuidadosos, porque las relaciones, fíjate que acá eran relaciones, ¿sí o no? Ahora, el punto del matrimonio también es muy fuerte. Porque Dios fue tan radical con el pueblo de Israel y dijo, no te cases, no te unas acá? Porque uno puede decir, bueno, si uno lo tiene claro, por más que te cases, bueno, vos seguís adorando a Dios, no te vas a ir a la idolatría. Pero en el matrimonio hay relación íntima. Está la relación sexual, está en la intimidad del matrimonio. Y en la intimidad, ustedes saben, hermanos, que no es la relación sexual, no es solo una relación del cuerpo, sino que se relaciona el alma también y el espíritu también. Amén. Entonces, quieras o no quieras, tu espíritu se empieza a unir a la persona con la que has tenido relación e intimidad. Por eso la gente que ha tenido con muchas personas relaciones, etcétera, termina siendo atada su vida, su alma, entra en un conflicto porque estás unido espiritualmente a un montón de personas que vos ni siquiera sabés en qué prácticas han incurrido, qué vida han tenido, no es. Hermanos, por eso tenemos que tener mucho cuidado, amén, los jóvenes acá. Y por eso el Señor, la Biblia nos enseña, ¿no? de guardarnos en pureza, en santidad y llegar al matrimonio con la esposa del propósito o el esposo. Porque no podés andar uniéndote a uno, a otro, probando por ahí, se te lía el alma y el espíritu. Y cuántas ataduras por la relación. Amén. Ahora, por supuesto, si vos has venido a Cristo, hermano querido, el Señor puede cortar todo eso y te hace libre el Señor. Pero a veces hay unas consecuencias y hay un tiempo hasta que todo eso de alguna manera se desenreda, ¿no? en nuestras vidas. Hay todo un proceso. Y fue lo que pasó en este momento. Porque mira, si me acompañas y leemos un poquito más, dice, entonces Esdras se puso en pie, el versículo 5, y exigió a los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel juraran que harían lo que dijo Secanías, o sea, ese divorcio masivo. Así que todos hicieron un juramento solemne. Luego Esdras se retiró de la parte delantera del templo y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Pasó la noche allí sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Verso 7. Luego se proclamó por todo el territorio de Judá y en Jerusalén que todos los desterrados debían presentarse en Jerusalén si los jefes de los ancianos así lo decidían. Los que no acudieran en el plazo de 3 días perderían el derecho a todas sus propiedades y serían expulsados de la asamblea de los desterrados. En el plazo de 3 días, todo el pueblo de Judá y de Benjamín se reunió en Jerusalén. La asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre. Me gusta esta versión de la Biblia porque te da las fechas como en el calendario de nuestros días. El 19 de diciembre. Y todos los israelitas estaban sentados en la plaza frente al templo de Dios. Temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo. Entonces Esdras, el sacerdote, se puso en pie y les dijo: ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con las mujeres paganas. Han aumentado la culpa de Israel. Por lo tanto, confiesen ahora sus pecados al Señor, Dios de sus antepasados, y hagan lo que Él exige. Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas. Entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió: sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Luego agregaron, esta parte me gusta mucho porque hay una parte práctica en las decisiones que nosotros tomamos. No es algo que pueda resolverse en unos días, en 1 o 2 días, porque muchos de nosotros estamos implicados en este asunto sumamente pecaminoso. Y lo que ocurre acá es que Esdras les da un tiempo, ¿verdad? Y pone ahí jueces, líderes que traten con cada caso, con cada familia. Amén. Ahora, ¿saben qué, hermanos? De la cantidad de familias
que después si lo querés lo lees, no lo vamos a leer todo porque hay muchos nombres acá, pero a partir del versículo 18 dice quiénes fueron los sacerdotes, los porteros, los funcionarios, los líderes que se divorciaron en ese momento. Los da ahí con nombre y los llama así. Por ejemplo, el versículo 23 dice: los culpables de este pecado de entre los levitas eran Josabad, Simei, Kelaya. Aquí están los nombres de todos los que se habían casado con mujeres paganas, pero en ese momento se divorciaron, se separaron, cortaron con esa influencia para el pueblo de Dios. Amén. Amén, hermanos. Solamente hubieron, creo que fueron 3 o 4 los que no lo hicieron, no estuvieron de acuerdo. Siempre hay algún rebelde, ¿no? Sin causa allí, que no lo hicieron. Pero la mayoría, el pueblo entero, se comprometió con Dios y volvieron al Señor con todo su corazón. Amén. Saben, hermanos, que este tiempo, este momento, preparó lo que va a venir cuando das vuelta a la página, que es el libro de Nehemías. Y como Nehemías después pudo reconstruir la muralla y pudo terminar la obra que el Señor había empezado. Pero en los días de Esdras, el pueblo se volvió a Dios con todo el corazón. Amén. Y cortó con toda influencia de las naciones paganas, la idolatría en el corazón de muchos, sobre todo de los que estaban en el liderazgo del pueblo de Dios. Amén. Ahora, hermanos, el Señor nos habla a nosotros en esta noche. Quiero que leamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro, y terminamos acá. Yo no te estoy diciendo hoy, lo que Dios nos está hablando hoy no es que te divorcies, hermano. Alguno va a decir: wow, el pastor habló que nos tenemos que divorciar acá, ¿no? Mi esposa todavía no aceptó a Cristo, entonces no, o no tiene la fe que yo tengo, o al revés, entonces me tengo que divorciar. No, en nuestros días no es así. Yo lo que estoy hablando, y el Espíritu nos está hablando hoy, es de nuestro corazón, de las influencias que nosotros permitimos y que nos terminan apartando del Señor y que nos terminan quitando a Dios del trono de nuestro corazón. Amén. Esa es la idolatría de nuestros días. Hoy es espiritual. Amén. Ahora, en esos días era así. Todavía el Espíritu de Dios no estaba morando en el corazón de la gente. El Señor Jesús todavía no había venido en estos momentos. Y eran tiempos de la ley. Y por eso ocurría de esta manera y se cumplían los mandamientos de esta manera. Dice 1 Pedro 2:9: pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Viene hablando ahí la palabra de pecados también, de errores. Pero dice: ustedes no son así. Puede decir conmigo: nosotros no somos así. No somos como las demás naciones, ¿no? Nosotros no somos como el resto de la gente. Esto no, hermanos, pongo acá un equilibrio, ¿no? No quiere decir que nosotros no vamos a hablar con nadie, no quiere decir que no podamos tener un compañero de trabajo, que tengamos afinidad, no. Lo que quiere decir esto es que no podés ligarte ahí en tu alma, no podés dejarte influenciar, ¿no? Si vos sabés que hay algo o alguien que te está sacando del propósito de Dios, que te apela a tu alma, que te apela al pecado, que cuando estás con esa persona, ¿no? Como hay un hermano que siempre me contaba el testimonio de que tenía un amigo, él, que aun cuando hablaba por teléfono con ese amigo, que de vez en cuando hablaba por teléfono, dice: cuando yo hablo con ese amigo mío, le venían ganas de fumar. Dice: era increíble. Pero claro, el hermano había dejado el cigarrillo, fumaba muchos años y lo había dejado. Dice: no tengo ningún problema, pero cuando hablo con me vienen esas ganas, ¿no? Parece que lo influenciaba, ¿no? De esa manera. Ahí nosotros tenemos que saber. Digo: bueno, no hable, hermano, por un tiempo, hasta que no lo tenga asumido, superado, o contestarle, pero no te pases ahí un rato hablando, porque vas a terminar sucumbiendo, vas a terminar volviendo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén?
Y a veces uno dice, no, pero yo quiero ayudarlo, está bien, predicarle a Cristo, tenemos que predicar a Cristo, acercarnos a la gente, por supuesto, hermano, no estoy diciendo que nos aislemos del mundo, no, estamos acá en este mundo, pero no nos dejemos contaminar, uno tiene que saber detectar, amén. ¿Me dicen amén, hermano? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Chicos en el colegio, ¿no? Amigos que tienen influencia de un profesor, tenemos que saber hasta dónde. Amén. Aunque a veces nos metamos en un lío. Como me pasó una vez a mí con un profesor de lógica, ¿no? Que era ateo, totalmente ateo, y venía a las clases y nos tiraba por ahí y todo, claro, era el profesor, teníamos que aprobar. Y yo estaba ahí callado, ¿no? Hasta hubo una clase que habló de que Dios no existe, que yo ya levanté la mano, ya es como que me dio como un celo, ¿no? Porque veía todos mis compañeros ahí tragándose toda la basura que ese hombre estaba impartiendo como profesor. Y digo, mire, no es así como usted está diciendo, la creación no es así, papá, y empezamos en un debate ahí. Y bueno, total que me llevé la materia, ¿no? Porque me hizo la cruz el hombre, pero mal, ¿no? Porque empecé a decirle algunos versículos, después no sé qué otra, no me acuerdo bien cómo fue, pero en un momento no podía rebatirme. Y después, bueno, tuve mis consecuencias ahí. Pero el punto que te estoy diciendo es cuidar eso, la influencia. Amén, hermanos. Cuidar el corazón, guardemos nuestro corazón, porque nosotros no somos así, porque son un pueblo elegido. ¿Puedes decir conmigo? Soy un pueblo elegido. Somos el tesoro de Dios. Por eso el Señor nos cela tanto. Dice, no te mezcles, las mezclas no son buenas, hermano, para nada. No te dejes contaminar, que no se adultere lo puro del Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. Real sacerdocio, dice la Reina Valera, ¿verdad? La versión Reina Valera. Son sacerdotes del Rey. Somos todos nosotros sacerdotes. Amén. Las mujeres también, sacerdotisas serían, ¿no? Pero para el Señor somos todos real sacerdocio, ¿no? Porque está bien, la hermana escuchaba la oración de la hermana que oró y decía, hablaba a veces de los varones, ¿verdad? Oraba por los varones, dice, porque son sacerdotes del hogar. Y es verdad eso, en algún punto es verdad, porque el hombre es cabeza del hogar. Amén. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Que en el nuevo pacto la mujer también es sacerdote. Porque yo a veces he visto a mujeres decir, espiritualmente a veces le echan toda la carga al hombre. Vos sos el sacerdote del hogar, así que hacete cargo que tus hijos, si tus hijos están apartados, si tus hijos están, hacete cargo, sos el sacerdote del hogar, ¿no? Pero resulta que ella también es sacerdote. Amén las esposas acá. Somos nosotros, porque ahora en Cristo Jesús, el apóstol Pablo dice, en Cristo Jesús ya no hay hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo, ni griego, ni judío. Amén. ¿Se dan cuenta? Todos nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Real sacerdocio o sacerdotes del Rey. Y sí es verdad que tenemos funciones distintas en el matrimonio. El varón es cabeza, proveedor, protector, todo eso. La mujer tiene su parte también en la vida espiritual de la casa. Después dice una nación santa. Somos una nación santa, apartada, escogida por el Señor, dedicados para Dios. Nosotros, nuestra principal función en la vida es honrar a Dios. ¿Se acuerdan que hace un tiempito atrás hablé del propósito general de Dios y del propósito particular? ¿Cuál es el propósito universal del Señor con la iglesia? Es que demos gloria a su nombre. Amén. Ese es el propósito universal de Dios. Damos gloria a su nombre en todo lo que hacemos. Trabajo para la gloria de Dios. En mi caso, pastoreo es para la gloria del Señor. Ustedes sean bendecidos, pero que Dios sea honrado. Amén. Todo lo que hacemos. Soy esposo para la gloria de Dios y vas a ser mejor esposo, vas a ser mejor trabajador, etcétera, etcétera. Ahora después hay propósitos particulares también. Y ahí es donde se aplica el llamado que Dios tiene con nosotros, las habilidades que el Señor nos ha dado, etcétera. Pero nosotros somos una nación santa
y tenemos un uso exclusivo. Estamos acá para dar gloria al nombre del Señor. Después dice posesión exclusiva de Dios. Amén. Dios se comprometió con nosotros a hacer que seamos su único pueblo, la iglesia del Señor. Pero nosotros tenemos que devolver ese compromiso o esa devolución del pacto de que Él sea nuestro único Dios, que no haya idolatría en nuestras vidas, que otra cosa, persona, todo lo que hemos hablado ocupe el trono de nuestro corazón. Y termina el versículo diciendo, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz admirable. Amén. La versión Reina Valera dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, posesión exclusiva del Señor, y podemos mostrar la bondad del Señor. Podemos nosotros mostrar las virtudes del Señor al mundo que no conoce a Cristo. Amén. Amén, hermanos. Así que el título del mensaje es Un pueblo santo. Amén. Puedes decirle al hermano que tenés al lado, somos un pueblo santo. Tiene que haber un divorcio en nuestro corazón. Un divorcio con el mundo. ¿Ah? La palabra del domingo fue circuncisión del corazón. Amén. Fue bautismo en el fuego del Espíritu de Dios, el verdadero bautismo, ¿no? No es externo esto, sino que es en el corazón. Yo me defino, yo me decido, aunque duela, aunque lleve años, pero esta relación no me hace bien, ¿no? Entonces hay que separar los tantos en un momento para honrar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Si no, hermano querido, se va a frustrar mucho de lo que Dios tiene con tu vida, por no decirte todo. Si no somos radicales en estas determinaciones, decisiones en nuestra vida, apartar lo viejo. Amén. Y que el enemigo no tenga de dónde agarrarnos, no tenga de dónde tomarnos, no tenga por dónde meterse. Amén. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Le llevó como 4 meses, ¿no? A 4 meses aproximadamente le llevó. En marzo, dice la palabra. Leímos ahí que en diciembre hicieron esta oración, el pueblo de Israel, y se comprometieron todos. Y después ese proceso de divorcio masivo en Israel le llevó hasta mediados de marzo, más o menos. Pero por ahí, por mediados finales de marzo, habían cumplido ese voto que habían hecho con el Señor. Y la bendición de Dios empezó a fluir de una manera sobrenatural. Y toda la capital, que era Jerusalén, fue reconstruida. Así que se terminó ese tiempo donde el templo fue reconstruido, las casas la ciudad fue reconstruida y la muralla también se terminó en los días de Nehemías. Amén. Si nos divorciamos de la cultura del mundo, de los ídolos terrenales, materiales y del reino de las tinieblas, entonces nunca más volveremos a caer en los mismos errores. Amén. Si nos divorciamos de la cultura de este mundo, si sabemos nosotros separarnos, poner un punto final, amén, nunca más vamos a volver a cometer los mismos pecados, los mismos errores. Por lo tanto, no vamos a tener las mismas consecuencias, los mismos resultados. Nuestra vida cambia. Amén. Y de ahí en adelante es muy curioso, porque hasta el día de hoy, hermanos, después de Israel, el pueblo de Israel cometió otros errores como la religiosidad en los días de Jesús. Pero hasta el día de hoy, hermanos, desde esos días de Esdras hasta el día de hoy, la nación de Israel nunca más cayó en ese pecado de la idolatría. Amén.
aprendieron la lección. El mismo cautiverio en Babilonia les enseñó también las consecuencias, ¿no? Y la aprendieron y se humillaron y fueron radicales. Y eso afecta, hermanos, porque la bendición del Señor, dice, afecta hasta 1000 generaciones. Amén. Amén, hermanos. ¿Sabían eso? Dice que la iniquidad visita hasta la 4ª generación. Es el pecado, ¿no? Los patrones de pecado en una familia, en una vida, hasta la 4ª generación. Pero la bendición de Dios, cuando nosotros somos radicales y nos entregamos a Dios con todo el corazón, afecta hasta 1000 generaciones. Amén. Es el poder de Dios fluyendo a través de nuestra vida, nuestras casas. Nuestros hijos van a ser bendecidos, nuestros nietos van a ser bendecidos. Amén. Nuestra familia completa, bisnietos, tataranietos y hasta donde Dios quiera. Amén. En el nombre de Jesús. Cerra ahí tus ojos un momento. Y ora al Señor en tus palabras mientras nosotros ministramos y le cantamos alguna canción al Señor. Pero ora ahí en tus palabras, y si hay algo a lo que tengas que renunciar, si hay algo que es lo que vos ves que a lo mejor no te parezca tan pecaminoso, pero sabes que es una influencia, que es un pequeño gancho que tiene ahí el enemigo y que por ahí te atrapa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy queremos divorciarnos, Señor, con todo lo que no pertenezca a tu reino. Hoy queremos cortar, Señor, con todo lo que no viene de tu corazón, Señor, con todo lo que no es tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Porque queremos honrarte, Señor. Y hoy, Dios mío, no rasgamos nuestras vestiduras, no nos arrancamos los pelos de la cabeza ni de la barba, pero sí se rasga nuestro corazón en tu presencia, Señor. Se quiebra, se quebranta, Señor. Porque queremos que tú seas honrado en nuestras vidas, que tengas el trono, el lugar más alto en nuestro corazón, Señor, que sean lo primero en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Que no haya persona que ocupe ese lugar, que no haya cosa material que ocupe ese lugar, que no haya ninguna afición, hobby que ocupe ese lugar, nada, Señor, ninguna actividad, ni el ministerio, Señor. Ocupa ese lugar, Señor. El trono te pertenece a ti. Somos exclusivos del Señor. Aleluya. Y Él es nuestro Dios. Somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Ese es el pacto, ese es el compromiso. Aleluya. Hazlo, Espíritu de Dios, en esta noche. En esta noche. Corta, Señor. Tu bisturí, Señor. Tú operas el corazón, pero solo si te dejamos. Porque tú no invades, Señor. Tú no vas a hacer algo que no te permitamos hacer, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Adoramos al Rey. Bendito es tu nombre, Señor. Si quieres levantar tu mano delante del Señor, si quieres arrodillarte, tomemos un minutito, hermanos, un tiempito ahí para entregar nuestro corazón al Señor. Aleluya. Somos el pueblo santo de un Dios santo. Somos el pueblo santo de un Dios santo. Aleluya. Bendito Dios.